Bueno, ya hablaremos en específico acerca de qué señales espera el PIT-CNT para en materia de salarios, en materia de justicia fiscal y de empleo digno. Pero principio tienen las cosas. Y un 27 de junio, hace 52 años, el poder militar, insisto, y también algunos cívicos, entraron al Parlamento y disolvieron las instituciones. Y mientras derribaban eso, el movimiento sindical estaba de pie e inició la huelga general más grande de toda Latinoamérica. Bienvenido, Marcelo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. ¿Y qué reflexión te trae esto? ¿Qué dejó para el movimiento sindical esa experiencia? Bueno, para nosotros es una referencia ética, es una referencia ideológica de clase, porque la huelga general se constituyó en el hecho más conmovedor de una clase defendiendo las instituciones democráticas y defendiendo una perspectiva histórica. Debe saberse que esta es una decisión que se tomó en el año 1964, ante la emergencia del golpe de Estado en Brasil y de un contexto en América Latina donde ya se veía que el poder hegemónico de turno, el imperialismo norteamericano, venía organizando toda una contraofensiva en el cono sur de América Latina, que luego se constituyó en la coordinación represiva de las dictaduras, primero en Brasil, después aquí en Uruguay, un poco más adelante en Chile y más tarde en Argentina, y que dejó realmente un saldo absolutamente negativo para nuestros pueblos. Pero es absolutamente sintomático que el movimiento obrero resuelve la huelga general, inclusive antes de estar constituida del todo la CNT, porque la CNT se termina de constituir la unidad orgánica de todos los trabajadores en octubre del 66. El año anterior a la Constitución fue el Congreso del Pueblo, del cual surge el programa de la CNT, y se desarrolló a partir de una decisión que no puede, categorizarse como una decisión de dirección, porque hubieron enormes asambleas en los lugares de trabajo, mucha discusión entre los trabajadores, las trabajadoras, de que si finalmente había una agresión a la democracia, los trabajadores íbamos a responder con la huelga general. Y fue un hecho conmovedor. 15 días de huelga general por tiempo indeterminado, con ocupación de los lugares de trabajo. Un día sí y otro también, las fuerzas represivas iban a desalojar, a los trabajadores que actuaban en defensa de la democracia y la gente volvía a ocupar. Movilizaciones importantes, la solidaridad con los vecinos, con el movimiento estudiantil, los sectores democráticos, de los partidos tradicionales, especialmente del Partido Nacional, los comités de base del Frente Amplio también interactuando en esa condición. Es decir, si uno mira la historia profunda, yo creo que es posible sostener que esa singularidad que se dio en el plebiscito del 80, en donde inclusive bajo una dictadura nuestro pueblo le dijo que no a la reforma constitucional, el posterior 1 de mayo del 83, la resistencia en la clandestinidad de nuestro pueblo, nada de eso hubiera podido suceder como sucedió si no hubiera sido por esta huelga general, que naturalmente no fue exitosa en su objetivo de tirar abajo la dictadura, pero sí generó la condición que la dictadura naciera aislada de cualquier apoyo social importante, ¿no? Un germen de resistencia, además, claro. Sin duda. Bueno, muy bien, ¿vamos a las cosas? Vamos. Escuchábamos recién al ministro de Trabajo que va a convocar al Consejo Superior de Salarios para el 3 de julio, ¿no? Para comunicar las pautas salariales. Ya abrimos la mesa, pero inicialmente, ¿cuáles son las principales expectativas que ustedes tienen? Bueno, nosotros hemos sostenido nuestro acuerdo con acelerar los procesos de crecimiento del salario real para aquellos salarios más sumergidos. Es notorio que durante la administración anterior no solamente se exacerbó la desigualdad, estamos en una sociedad que es más desigual ahora que antes de la pandemia. En lo concreto, desde una perspectiva de los ingresos de la población trabajadora, en 2019 habían 450.000 trabajadores que ganaban menos de 25.000 pesos. 25.000 pesos es una referencia, no es que sea, ninguna cifra mágica, pero al día de hoy estamos por encima de los 550.000. Por tanto, hemos sostenido que compartimos el objetivo de superar más rápidamente los salarios más sumergidos, pero no a costa, hemos dicho, y en eso en su momento, en la reunión que tuvimos en febrero con el presidente de la República, el Poder Ejecutivo nos manifestó su acuerdo, no a costa de la rebaja o la congelación salarial del resto de la población trabajadora. Si tú observás
digamos, la dinámica salarial. Nosotros tuvimos pérdidas muy importantes del 2020 a mediados del 2023, que terminaron recuperándose en porcentaje desde el 2023 y el año 2024, pero el dinero que no cobró efectivamente cada una de las trabajadoras y de los trabajadores por ese deterioro salarial, nunca lo recuperamos. Por tanto, Es algo que se pretende ahora. sí, nosotros pensamos que en realidad hay que formular un objetivo que además no va en línea solamente con la cuestión salarial, sino con el centro del planteo que nosotros le hicimos al Poder Ejecutivo, y es que se convoque un ámbito tripartito de diálogo social hacia una estrategia de desarrollo nacional, que entre otras cosas genere la condición de una matriz productiva más sofisticada, más adecuada a este siglo XXI, en un momento muy complejo de la humanidad, digamos, pero que a través de un plan que genere puestos de trabajo de calidad y a través de los aumentos salariales, nuestra aspiración es que en este periodo aumente la participación de la masa salarial en la riqueza nacional, en el Producto Bruto Interno. Entonces eso obviamente que tiene que ver con la fórmula salarial, pero también tiene mucho que ver con los mecanismos de generación de puestos de trabajo Vamos de a calidad. eso específicamente. Sí, Marcelo, ¿se puede pensar en aumentos salariales en un momento donde, por ejemplo, desde el sector metalúrgico se está diciendo que hay muchas situaciones de muchas empresas en riesgo de cerrar? Bueno, Porque es complejo, ¿no? Por un lado pensar, ¿se puede recuperar salario, aumentar salario, cuando en realidad lo que hay preocupación es porque las empresas van a cerrar? es que las dos cosas van de la mano. Nosotros no nos imaginamos esta negociación salarial de manera aislada de las políticas productivas que se establezcan, de la necesidad de recrear las condiciones de la política industrial. Nosotros hacíamos un encuentro para preparar a nuestras compañeras y compañeros para los eventuales consejos productivos sectoriales, digamos que van a estar analizando justamente algunas medidas productivas para reactivar el trabajo. Es increíble cómo una cosa que era mala palabra en el periodo del neoliberalismo extremo, digamos, la política industrial, que la mejor política industrial es la que no existe, y cómo hoy, luego de la pandemia, estamos en un escenario distinto donde los países buscan caminos de protección de su producción nacional y empiezan a recrearse las condiciones de una nueva política industrial que obviamente está adecuada a las características de este siglo. Pero yo menciono algunas iniciativas que nosotros hemos ubicado en ese camino, digamos, y que tienen que ver con mejorar la capacidad de planeamiento estratégico del Estado, promover redes de proveedores nacionales a la hora de las compras públicas, digamos, promover proveedores nacionales cada vez que se concreta inversión extranjera directa, establecer mecanismos que mejoren el ratio de inversión en ciencia y tecnología en el mundo del trabajo, conversar especialmente con Brasil, con el gobierno de Lula, pero desde el punto de vista de establecer experiencias de cadenas productivas regionales que vayan generando una dinámica distinta del trabajo, ¿no? Es decir, para nosotros es tan impensable defender el salario sin atender cómo se cuida el trabajo, como también generar puestos de trabajo sin atender que la gente tenga un nivel de vida adecuado, ¿no? Hace unos días estuvieron reunidos con el presidente Orsi y una de las propuestas que pusieron sobre la mesa fue gravar al 1% más rico de la población, teniendo en cuenta también de que eso, creo que lo comentabas vos, que podría ir a combatir la pobreza infantil, ¿no? Y esa es una sensibilidad que con el gobierno se comparte, al menos eso es uno de los desafíos que tiene. Pero ¿cómo recibieron, cómo vieron la respuesta del gobierno ante este planteo? ¿Tiene cabida o parecería ser que quedó en la conversación? Bueno, soy consciente que el Poder Ejecutivo comparte el objetivo, digamos, de abatir la pobreza infantil, y eso de por sí es importante, porque los otros elementos son herramientas. Lo que nosotros cuestionamos es que la estrategia gubernamental apela a que una parte determinada del crecimiento del Producto Bruto Interno pueda ser destinado a estos efectos. Y eso te deja todo un campo en blanco. Es si no se concreta con las expectativas generadas, digamos, dicho crecimiento del Producto Bruto Interno, vamos a coexistir con el nivel de desigualdad que hay en el país y en particular con la pobreza infantil. Porque si uno mira, digamos, los 10 años anteriores, nosotros veníamos de un rápido proceso de crecimiento del 2005 al 2014. Allí tuvo una centralidad bien importante, digamos, justamente la política salarial y de subir los ingresos mínimos de la población. En ese sentido se avanzó
en desmontar, digamos, la desigualdad y la pobreza, pero desde el 2015 al 2020 y mucho más del 2020 al 2025, prácticamente nosotros tuvimos un crecimiento reptante del PBI, aproximadamente un promedio de un 1% mensual, y se abandonaron las políticas de redistribución de la riqueza. Entonces la pregunta que nosotros hacemos es, ¿qué sucede en un momento tan complejo de la humanidad, en donde lamentablemente hay guerra comercial, en donde era una cuestión impensable hace algunas décadas que los capitanes del liberalismo extremo pusieran aranceles, digamos, para que lo que se vende en Estados Unidos se produzca en Estados Unidos? En un momento de guerra, que además puede tener un impacto grande en la suba del petróleo, si el Producto Bruto Interno no crece, ¿qué hacemos con la desigualdad? Y en ese sentido, la verdad es que estamos convencidos que en Uruguay hay una situación de enorme concentración de la riqueza y que además, por los guarismos que nosotros tenemos y nos basamos en un estudio de Mauricio da Rosa de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias Económicas, el 1% más rico captura un 38% del patrimonio nacional y O'Donnell tiene dijo más que... ingresos, digamos, que el 50% de la población. Bueno, Pero, está bueno. Sí, pero el ministro de Economía dijo que no le constaba que fuera posible lograr ese incremento de un 1% de impuesto para los más ricos, que él no había evidencia, ¿no? que no terminaba de entender de dónde salían específicamente los datos que permitieran que eso se hiciera. Se mostró abierto de cualquier manera, dice, si me muestran que eso es posible, estaba dispuesto a debatirlo, pero no entendía cómo llegaban ustedes a ese 1%. Es retocando el impuesto al patrimonio, siendo sumamente eficaz desde un punto de vista técnico para que se aplique bisturí fino en ese sentido y que de allí, según algunos estudios, si tú ubicás solamente un 1% a los sectores más ricos de la sociedad uruguaya. Esta es, digamos, una propuesta que afecta, digamos, a los más millonarios del país. Tú podés recaudar un entorno de un 1% del Producto Bruto Interno, que vaya si tú podés mejorar las cuestiones desde el punto de vista de la desigualdad. Marcelo, Y otra cosa que dijo Done, sí, que a mí yo me permito someterla a la crítica, porque él dijo, no, nosotros preferimos impuestos neutros. sí. Digo, bueno, pero entonces hay que revisar el IVA, porque el grueso de la estructura de la financiación del Estado surge del IVA, que es un impuesto al consumo y que justamente pagamos todas aquellas y todos aquellos que nos consumimos todo el ingreso. Tú pagás promedio, salvo algunos productos que tienen otra tasa, un 22% de tu salario, de tu ingreso, va para financiar el Estado. ¿Por qué no mejoramos desde el punto de vista, digamos, los impuestos progresivos además? Porque con respecto a los dividendos, con respecto a las ganancias, digamos, de los sectores más pudientes, hay tarifa plana. El IRPF es progresivo en el salario. ¿Por qué no pensamos en gravar más a los que tienen más? Marcelo, ayer justamente lo que te decía la turca recién, el ministro decía que bueno, que no tenía evidencia de cómo incidiría esto en el abatimiento de la pobreza, en fin, acabas de explicarlo, pero también mostraba como cierto desconocimiento de la propuesta que pero ustedes se la hicieron directamente al ministerio, ¿no? No, nosotros le planteamos esta iniciativa, bueno, públicamente el 1 de mayo, y ubicamos esta iniciativa como una de las cuestiones centrales de la agenda de la conversación que tuvimos el 24, durante esta semana. Pero no hubo una bilateral, PIT-CNT, No, ministerio. sí, cuando tuvimos la reunión con Orsi, que estuvo también Castillo, Sí. estuvo el Pacha Sánchez, estuvo Jorge Díaz, nosotros planteamos 6 cuestiones. La primera, la necesidad de avanzar en una estrategia nacional de desarrollo. Comentamos allí que teníamos, digamos, una posición acorde con dialogar en esta materia por parte de la Confederación Gremial Empresarial y que nosotros estábamos prestos a poder aportar todo lo que estuviera en nuestras manos para, básicamente, resolver un problema que es estructural y que es histórico en nuestro país. Nosotros tenemos una matriz productiva intensa en materias primas y commodities y productos intensos en recursos naturales. Esa matriz productiva no está dando para que 3,5 millones de uruguayos podamos vivir bien del trabajo. Si venimos haciendo las cosas de esta manera, desde un punto de vista histórico,
y en cada momento de crecimiento se esconde la caída, y la caída siempre viene con ajustes a los más necesitados, bueno, tenemos que cambiar las cosas. Hay que efectivamente pensar cómo vamos a una matriz productiva más sofisticada. Planteamos la necesidad de instalar este ámbito de diálogo, planteamos las 4 ocupaciones básicas que tenemos desde el punto de vista del periodo, bueno, poder conocer con tiempo los alcances del presupuesto nacional, lo que tú planteabas al principio, cuáles habrán de ser los criterios del Poder Ejecutivo en los consejos de salario. Planteamos nuestra disposición a estar prestos para contribuir en el diálogo social sobre la seguridad social y planteamos la idea de una ley que genere las condiciones de un máximo de horas trabajadas por semana de 40 horas semanales con pago de 48. Y ahí es que le planteamos la perspectiva de pensar un tributo, no es un impuesto, porque un tributo está definido con un fin específico, un impuesto es general, hacia el 1% más rico de la sociedad que ayude, digamos, a disminuir la pobreza y en particular que ataque la pobreza infantil. Sobre la jornada laboral te quería consultar, porque como decías fue uno de los planteos de bajar la jornada de 48 horas semanales a 40. ¿Cómo garantizan ustedes que esto no afecte de algún modo el mercado laboral y cómo se implementaría? ¿Sería de forma gradual? ¿En bueno, qué sectores? Sí, nosotros hemos dicho nuestra apertura a conversar, a tomar en cuenta, digamos, las distintas realidades y que inclusive una propuesta de este tipo puede tener avances graduales, ¿no? No tiene por qué ser una cuestión de la noche a la mañana. De hecho, donde hemos tenido avances en los consejos de salario que han reducido la semana laboral, muchas veces se establecen tramos en el cual en un primer tramo se reducen 2 horas, en el otro 2 horas más, y se va avanzando en esa materia. En ese sentido, lo que propusimos nosotros es la posibilidad de poder conversar esto en el Consejo Superior Tripartito, que es un ámbito de gobernanza de las relaciones laborales, y que a partir de allí surjan insumos para una ley. Pero quiero ser absolutamente claro también, la ley que regula la limitación en el tiempo de trabajo semanal y diario es de 1915. Es decir, vaya si se transformó la productividad del trabajo, la inversión tecnológica, bueno, lo vemos aquí, ¿cierto? Digamos, la organización del trabajo como para que hagan posible ya bastante entrado, ya un cuarto del siglo XXI, en pensar en una nueva limitación del tiempo de trabajo. Ahora, hace tiempo ya que se discute sobre la extensión de la jornada laboral. ¿Crees que este va a ser el momento en el que finalmente se va a concretar? ¿Va a haber alguna concreción al respecto? Por lo menos nosotros vamos a actuar para que en este periodo efectivamente haya un avance en esa materia. Marcelo, vos sos un dirigente sindical de larga trayectoria, hoy presidís el PIT-CNT. En lo personal, ¿cómo vivís vos esta situación de irregularidades en el Fondo Social de la Construcción con dirigentes investigados y con dirigentes ya condenados por un manejo irregular, con quedarse con plata de los trabajadores? ¿Cómo lo vivís vos personalmente, más allá de la causa judicial que está en curso? Bueno, yo he dicho públicamente que para mí la utilización de los dineros de los trabajadores, en este caso además no solamente de los trabajadores, porque el FOSBOC tenía un aporte obrero patronal, digamos, para fines que no son los que, para los que están concebidos, es repudiable, digamos. He dicho también de nuestro respaldo al Zunca, que a través del FOSBOC es denunciante, de que tomamos nota que la primera decisión que toma el Zunca es además expulsar a los directamente involucrados en este hecho deleznable. Pero la verdad es que te genera preocupación porque empezábamos hablando de la huelga general. Es una contribución enorme del movimiento obrero a la vida pública de toda la población. Obviamente que nosotros en una sociedad de una ética básicamente utilitarista, de hacer la tuya, creo que tenemos que trabajar mucho para renovar permanentemente el compromiso ético del movimiento obrero, que quien participa viene a aportar, viene a dar lo mejor de sí, a empujar, digamos, una lucha que es sagrada, digamos, y obviamente que trabajar desde el punto de vista
de la ética de la educación, de la necesidad de tener todos los mecanismos de control para que estas cosas que repudiamos no pasen, ¿no? Bien. ¿Te causa un dolor personal esto? Sí, seguro, es preocupación y dolor, aunque siempre yo subrayo, cuando nosotros hemos recibido la información, siempre surge un respaldo a la organización, porque nuestros compañeros son denunciantes y han sido expulsados los que estuvieron involucrados en estos delitos tan deleznables, pero toda la necesidad, porque el movimiento sindical se renueva permanentemente, de trabajar en las cuestiones, digamos, éticas, de la formación política e ideológica de la gente y del compromiso de vida que implica el movimiento sindical, que es ajeno absolutamente a estas cuestiones. ¿Te Bueno, da vamos a hablar nostalgia ahora los dirigentes sindicales de la huelga general? Bueno, yo muy chiquitito los conocí, y bueno, era gente que entregaba su vida y nosotros estamos educados y promovemos esos valores, ¿no? Nostalgia en el sentido de que estamos parados en hombros de gigantes, pero obviamente el mundo en que nos tocó actuar a nosotros es bastante diferente del que actuaron ellos, ¿no? Por cierto, volvemos a temas económicos, Marcelo. El ministro Odone planteó la idea de una especie de piloto de desindexación y esta palabra generó urticaria, tanto en el movimiento sindical en su momento como en el actual ministro de Trabajo, que negaron enfáticamente tener esta posición. Ahora, lo que está planteando Odone apunta más a los salarios más elevados. ¿Cómo ves esto? Bueno, hay que mirar. Nosotros ayer escuchábamos la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros y hubo un planteo de carácter general. Hay que ver los criterios concretos que va a plantear el Poder Ejecutivo el 3. Nosotros estamos a la espera de poder medirlo. Pero si fueran aquellos salarios del quintil más alto, ¿estaría de acuerdo el PIT-CNT? Lo que sucede es que en el Consejo de Salario nosotros representamos y están comprendidos los trabajadores dependientes. Digamos, no entran en juego en el movimiento, en los consejos de salario, digamos, el personal de dirección. Eso prácticamente se fija por la propia influencia de ellos y desde el punto de vista de las empresas. Entonces hay que verlo, ¿no? Ahora, yo siempre digo la siguiente reflexión, y acá me pongo un poco teórico, digamos. Si la jornada de trabajo se divide en dos partes, en una parte la trabajadora o el trabajador genera un equivalente de todo su jornal, y en otra parte, en el trabajo adicional, genera el plusvalor del cual surge la rentabilidad, ¿por qué a la hora de mirar los precios siempre se piensa en desindexar el salario y nunca se piensa en desindexar la rentabilidad? El salario no genera inflación. Yo digo que la consigna nuestra en estos consejos de salario va a ser muy sencilla. Si le va bien a los trabajadores, le va bien al país. ¿Qué pasa cuando la gente recibe un aumento de salario? Lo manda a las Islas Caimán, lo invierte en las Bahamas, lo compra en la feria, al almacén del barrio. Empiezan a circular todos unos engranajes virtuosos que elevan la calidad de vida de toda la sociedad. Entonces, por eso a mí no me gusta ese concepto de la desindexación, porque atrás de él, vamos a ver, repito, cómo van a ser las pautas concretamente, puede esconderse alguna forma de detracción del salario. Y bueno, la gente el salario lo tiene para vivir, no para enriquecerse. Resulta que hay un problema enorme para gravar al 1% más rico que tiene ingresos por arriba de $15.000 mensuales y estamos pensando en la desindexación del salario. Bueno, ahí nosotros somos cuidadosos, ¿no? Bien. Te voy a cambiar un poquito de tema. Tuvimos en este programa dos entrevistas con sindicatos distintos. Uno fue el de los trabajadores de cárceles y el otro fue el sindicato de la pesca, que cuando vinieron denunciaron realmente situaciones extremas, ¿no? Y en algunos casos, sobre todo en el de cárceles, comentaban que no sentían el respaldo del PIT-CNT para defender esos reclamos que tienen. ¿Qué pasa con estos sectores que no aparecen en los discursos más destacados dentro de la central sindical? Bueno, soy obviamente muy respetuoso de todas las opiniones, pero nosotros tenemos sindicalizado en el PIT-CNT los trabajadores carcelarios que son filial COFE y están representados a través de COFE en el PIT-CNT. Recientemente, cuando hubieron hechos muy lamentables que costaron la vida de algunas personas privadas de libertad y también que complican las condiciones de trabajo de los trabajadores, el PIT-CNT emitió una declaración muy clara en solidaridad con los trabajadores carcelarios y también
con las personas privadas de libertad. Hay allí una enorme necesidad de velar porque los derechos humanos no sean palabra escrita para esta gente que está, digamos, o trabajando o privada de libertad, y me parece que el país se debe toda una discusión al respecto, porque también, al final de cuentas, también la vida te demuestra que hay que construir una sociedad con más trabajo de calidad, mucho más igualitaria, y somos absolutamente contestes de la reivindicación de los trabajadores. Lo que pasa que nosotros siempre tenemos la obligación en el PIT-CNT, que es una central de sindicatos, a guiarnos por los planteos de las filiales, y bueno, en este caso... a veces se pierden un poco, quedan un poco perdidos. En este caso hubo un planteo del sindicato policial, hubo un planteo de COFE, ingresó por parte de nuestra Secretaría de Derechos Humanos un planteo y se emitió una comunicación absolutamente clara. Pero son los propios trabajadores que organizados deben hacer los planteos. ¿Qué pasa, ¿no? Marcelo, en aquellos lugares como, por ejemplo, algunos trabajadores del norte del país que están viviendo en condiciones que ellos mismos decían son tremendas? De hecho, estuvimos con Luis Puig, que nos decía que efectivamente constató condiciones prácticamente de esclavitud en los cañeros y en otros sectores. ¿Qué pasa? El PIT-CNT, al haber cierta represión sindical también en el norte del país, ¿no tuvo vinculación con estos trabajadores a los efectos de poder hacer una denuncia con el peso que correspondía a tiempo? Porque esto lleva años, Marcelo. Bueno, nosotros la primera decisión que vamos a tomar desde el punto de vista del plan de trabajo de la dirección recién electa es una gira nacional donde la Dirección Nacional del PIT-CNT se va a reunir con todos nuestros plenarios departamentales para hacer un relevamiento de la situación y para plantear todas las cuestiones centrales que planteen nuestras compañeras y compañeros. Obviamente que siempre, lamentablemente, al norte del Río Negro las cosas son más difíciles. Nosotros tenemos un 23% de informalidad. Si tú te vas a la frontera, digamos, o al norte del Río Negro, y peor aún en la frontera, esto es aún más grave. Por tanto, digamos, desde el punto de vista del plan de acción, en todos los planos, si nosotros pensamos en una estrategia de desarrollo productivo, una dimensión que tiene que ser central es, digamos, la descentralización productiva. No puede ser, digamos, que todo se concentre en el área metropolitana, sino que tiene que haber políticas que también tengan en cuenta con eso. Desde el punto de vista del rol de la inspección, del Ministerio de Trabajo, de los mecanismos de control y de negociación colectiva, de la seguridad social, de los derechos básicos de la gente, bueno, hay que invertir en resolver esas cuestiones, y nosotros lo que tenemos planteado, además de que, por cierto, nuestros plenarios departamentales, por ejemplo, nosotros vamos a tener mesa representativa el 3 de julio, van a venir, porque son miembros de la dirección, todos los plenarios departamentales. Una de las primeras actividades que vamos a desarrollar es una gira por todos los departamentales, además de una red de asambleas en todos los lugares de trabajo. Y es el mismo día que se conocerían las pautas salariales. Sí. 3 de julio, coincide. Sí, hay que ver a qué hora es la reunión. Nosotros esta reunión ya la teníamos, digamos, establecida, pero en general la mesa representativa se reúne en la mañana y los consejos de salario son de tarde, así que creo que vamos a poder hacer las dos cosas. Marcelo, desde el análisis político se señala que el gobierno encabezado por Yamandu Orsi va lento. ¿Vos coincidís que tenían expectativas ustedes de mayor cantidad de señales, que el gobierno fuera más ágil, más activo? Bueno, yo por lo menos puedo establecer que hicimos un conjunto de propuestas a fines de febrero, que fuimos a buscar respuestas en esta reunión que tuvimos esta semana con el Poder Ejecutivo, y donde señalamos estas 6 prioridades que yo acabo de establecer, y que quedamos un poco a la espera de lo que ellos nos dijeron, es que iba a haber Consejo de Ministros ayer para tener algunas respuestas. Yo creo que hay dos problemas, la dirección de los acontecimientos y el ritmo. Yo creo que hay mucho en juego. Nosotros estamos en un mundo donde lamentablemente la guerra empieza a ser información cotidiana con acontecimientos espantosos. En América Latina está en juego si este continente, que es rico, pero a su vez el más desigual del planeta, se puede desarrollar o no. Hoy estamos en un momento donde se juega una nueva división internacional del trabajo frente al descenso de Estados Unidos y el ascenso chino. Pero quiero decir una cosa, cuando los pueblos depositan sus esperanzas en procesos de cambio que luego no se concretan, todos en defensa de la democracia, hoy estamos conmemorando justamente la huelga general,
tenemos que tener cuidado que una dirección profunda de cambios que no se concreta puede facilitarle el trabajo a versiones de extrema derecha que luego ponen en juego la vida de la gente y las instituciones. Entonces yo soy en ese sentido un actor que impulsa las reivindicaciones de los trabajadores, pero también un espectador crítico, digamos, para que las cosas se concreten. La gente precisa cosas concretas. La gente que lamentablemente murió en situación de calle, murió de desigualdad y de pobreza. Es decir, hay que efectivamente acelerar el trámite de cambios que le lleguen a la gente. Con esto dejamos por acá la entrevista. Marcelo, gracias por haber venido a la televisión pública. Bueno verte una vez más. Y nos vamos a estar encontrando, si así lo deseas, apenas se conozcan las pautas salariales que fije el gobierno y empiece el proceso de negociación. ¿Te parece bien? Me parece bárbaro, un gusto y felicitaciones por el trabajo. Gracias, gracias.